Yo quiero centrarme en esta hora. Diga conmigo el espíritu de la ley. Una cosa es la ley y otra cosa es cómo se interpreta la ley. Cuando nosotros hablamos del espíritu de la ley, amada Sara, es que, por ejemplo, en los constituyentes, en los que trabajaron en la Constitución, ¿aló? ¿Cuál era el espíritu del constituyente al escribir lo que escribió? ¿Ve? Porque a veces, hermano, aún nosotros tenemos algo que se llama la sala cuarta. Y la sala cuarta es la llamada a interpretar lo que dice la ley. Pero a veces interpretan a mucha distancia. Yo quiero que usted entienda algo. El pueblo de Israel recibió la tabla, la ley en piedra. Pero en Pentecostés, cuando el Espíritu vino, hay dos cosas, que lo que viene es el espíritu de la ley. Vamos a ver, pastor. La Biblia dice, oíste que fue dicho, no matarás. Eso es lo que dice la ley. La ley dice, no matarás. Pero cuando Jesús empieza a hablar del espíritu de la ley, Él dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Y cualquiera que le diga necio y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Porque resulta que el Señor entiende que no, el espíritu, cuando Dios dijo no matarás, es no te enojes contra tu hermano. Porque el homicidio nace cuando yo tengo un desprecio por la mente de mi hermano. Por eso dice, no le digas raca, no le digas necio, que no es lo que significa para nosotros. Para nosotros necio en nuestro idioma, en nuestro latinoamericano, significa majadero. El que es como un yuyo. ¿Aló? Sea necio. Pero en la palabra, la connotación necio significa desprecio por el corazón. Perdón, desprecio por la mente. O sea, la palabra cabeza vacía. Estúpido. ¿Aló? Y dice, y no le digas moros a tu hermano, que es la palabra, no le digas fatuo, que es la palabra, esa palabra significa desprecio por el corazón, desprecio por la parte moral, o sea, la palabra HP, hijo de pastor, ¿verdad? Alpensados. Porque es desprecio por la parte moral. El Espíritu Santo viene a traernos la interpretación correcta de la palabra para que podamos caminar en la palabra y a través de Cristo podamos cumplirla. Amén. Entonces dice la palabra, y el Señor profetizó en el libro de Jeremías. Vea lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías 31-33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y lo escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el mover de la Biblia, en el mover teológico hay moveres. Número uno, dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Diga conmigo, sobre. Y esto va a ser característico del antiguo pacto. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Pero el asunto es que cuando el Espíritu lo dejó, el tipo, hermano, era un humano mortal que se estaba muriendo. ¿Aló? Bendecimos a Dios por lo que Dios hace. Amén. Gracias a la lluvia yo tengo más público. Bendito Dios. Diga conmigo, el Espíritu sobre. Y el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, pero se iba, no permanecía. Pero escucha, la
la señal cristobalina que le puso, que Juan entendió por qué ese era el que había de venir. Dios le dio una característica y le dijo a Juan: sobre aquel que veas el Espíritu descender, eso no era raro, y permanecer sobre él, ese es. Lo extraordinario es que cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesucristo, permaneció, no se fue como se iba cuando estaba el profeta, cuando estaba Sansón o cuando estaba Gedeón. El Espíritu de Dios permaneció sobre él. Y ahí cambia. Y ya no es Dios sobre nosotros, sino Dios con nosotros. Y entonces dice la profecía: y llamarán su nombre Emanuel. Diga conmigo, Emanuel, que significa Dios caminando con nosotros. Y por un año y medio, o por 30 años, como usted quiera verlo, Jesús caminó y hizo morada entre los hombres. Y Dios caminó y habitó en medio de los hombres. Y alguien le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: oye, tanto tiempo has estado conmigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea nuestro Dios. Diga conmigo: Dios con nosotros. Pero cuando Jesús resucitó y ascendió, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Y ya no es Dios sobre nosotros, ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros, dentro de nosotros. La gloria de Dios dentro, manifestada en el hombre, hermano amado. Por eso dice la Biblia que el más pequeño en el reino es mayor, hermano amado, que aquel del antiguo pacto, porque el Espíritu de Dios venía. Pero vive en ti, hermana Sara, vive en ti, amada Ivonne, vive en ti, hermana Cris. El Espíritu de Dios habita en medio de su pueblo. Por eso dice la palabra: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Somos una vasija de barro que ha recibido el Espíritu de vida para que habite. Aló. Algunos están esperando que se levante el tercer templo, y el tercer templo se levantó al tercer día. Alguien está conmigo todavía. Yo soy el templo del Espíritu de Dios. Los judíos están esperando un tercer templo, pero el templo que vio Ezequiel soy yo, Cristo en mí, el Espíritu Santo habitando en mí. Mas no olvidéis que sois templo del Espíritu de Dios. El templo que vio Ezequiel es este templo, es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Espíritu Santo empieza a cambiar todo. Porque mira, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre Sansón, el Espíritu Santo venía sobre Gedeón. Pero el asunto es que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, por eso le dice: el más pequeño en el reino, dice el Señor, de los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que Juan. ¿Aló? Jesús establece una posición de Juan, de un hombre extraordinario. Pero el más pequeño en el reino, aleluya, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Alguien puede bendecir el nombre del Señor, porque usted, hermano amado, puede degustar del Espíritu Santo y habitar en medio, hermano, a ser templo y ser casa del Espíritu de Dios. Diga conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Otra vez dígalo conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, 16 dice: es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la ley, habita en nosotros. Hebreos 10, 17
Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta hacer sacrificios. Ahora, diga conmigo, la ley es un sonido. ¿Qué es la ley? La ley no es un montón de letras escritas en una piedra. Vea, Éxodo capítulo 19 y verso 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Diga conmigo, el sonido. Era como un sonido de chofar. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Pero en ese sonido de bocina, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante o con voz de bocina. Para que usted pueda entenderme más, cuando Salomón va a edificar el templo y Salomón está edificando el templo, empiezan a hacer una reproducción de cuando se recibió la ley. Y dice así, Segunda de Crónicas capítulo 5, leo del verso 12 al verso 14. Y los levitas cantores, ¿cuáles levitas? Los cantores, todos los de Asaf, de Hermán y de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, diga conmigo, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Diga conmigo, 120. ¿Cuántos sabían cuando el Espíritu Santo descendió? 120 que tocaban trompetas. En una sombra, estos 120 sacerdotes representan los 120 nacidos de nuevo, hijos de Dios, que van a estar recibiendo la ley. Ahora, ¿qué están ellos tocando? Trompeta, shofar, porque la ley es un sonido. Y dice, y cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una para alabar y dar gracia al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompeta y símbolos e instrumentos de música y alababan diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes entrar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué fue lo que pasó cuando los 120 estaban unánimes juntos y de repente vino un sonido, un estruendo? El estruendo del Espíritu Santo descendiendo, pero trayendo el espíritu de la ley, y entonces la casa se llenó. Yo quiero que usted piense en esto. Mira qué tremendo. Lo que está haciendo David, David era un tipo adelantado, hermano. David vivía como en la gracia en el tiempo de la ley. Era un loco. Y David, hermano, y enseñó a los cantores, porque esto es el resultado de David en el tiempo de Salomón. Y David le puso 120 trompetas a Asaf, Hermán y Jedutún, que significa alzar las manos, levantar flechas. Y empezaron a adorar junto con los hermanos y cantaban y alzaban la voz, como lo estamos haciendo hace unos minutos. Y a medida que alzaban la voz y gritaban, y a veces pensamos no va a pasar nada, ¿aló? Pero pasó algo. La casa se llenó estando vacía. Y usted trataba de entrar, pero tenía que salirse, porque no podía estar porque la casa estaba llena. Es como si una multitud de gente estuviera ahí, usted no podía respirar, así que tenía que salirse. Los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Jehová se había metido en ese lugar. Yo no sé si usted se ha metido en una atmósfera de esa alguna vez, pero una vez estábamos ministrando en Managua, Nicaragua, en un congreso.
hermano, y empezó a caer una gloria de Dios. Y se metió una neblina en el lugar. La neblina que se metió en aquel lugar era tan espeso que yo desde adelante no lograba ver la gente que estaba atrás. Y empezó a caer una gloria de Dios y empezaron, hermanos, las manifestaciones del mover sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que lo detiene a veces? Nuestro temor y nuestro miedo. ¿Aló? Por eso a veces, hermano, uno siente que la gloria está ahí, que la gloria está ahí, pero no logra hacerse pesada sobre la iglesia. ¿Y sabes algo? ¿Cuántos aquí han trabajado con electricidad? No es que el Espíritu Santo es electricidad, pero es un ejemplo. ¿Cuántos le tienen miedo a la electricidad? Te le tienen miedo porque ya le zampó. Pero yo estoy seguro que Víctor no le tiene miedo, porque él se dedica a eso. Y él no tiene problema en, mira, tiene electricidad. Porque de tantas veces que le dio, usted desarrolla resistencia. Y la presencia de Dios es igual. Tenemos que dejar que nos golpee una y otra vez. Por eso dice Cristobalina que somos transformados de una gloria a otra gloria. Ayer nos cayó una gloria, hoy nos cae una gloria, y empezamos a ser transformados a la misma imagen de aquel que nos llamó. Porque una gloria de Dios debe meterse en nuestra vida. Dígale al hermano que está a la par, tienes que desarrollar resistencia a la presencia de Dios. Aló. Diga conmigo, cada día voy a soportar. Aló. Yo recuerdo que vacilaba con mi esposa cuando estábamos empezando en el ministerio. Y entonces cuando la gloria se ponía pesada, ella había cosas que no lograba controlarlas. Y entonces movía las manos y yo le decía, deja de mover las manos porque asustas a la gente. Y ella me decía, es que entiende, no puedo hacerlo, es que es fuerte. Yo sí, pero tienes que aprender a soportarlo, a soportar la gloria dentro de ti sin hacer cosas. Y hermano, está tremenda la cosa, ¿verdad? Ahora yo creo que aguanta más que yo, hermano. Aló. A veces permanece de pie donde yo no logro permanecer de pie. Pero tienes que, una iglesia, hermano, que aprende a tolerar más gloria de Dios. Dios le puede dar más, Dios puede traer más, Dios puede traer más, hermano, porque a veces para que las sanidades ocurran tiene que ser algo poderoso lo que viene sobre nosotros. Yo a veces no entiendo a la gente que dice, uy, pastor, qué gloria. Y yo, hermano, usted no está donde yo he estado. Aló. Usted no se ha metido donde yo me he metido, porque me he metido, hermano, en atmósferas que la gloria de Dios es pesada, que es tangible. Y hermano, ahí cualquier cosa puede pasar. Ahí el ciego ve, ahí el sordo oye, ahí el paralítico se levanta. Ahí la gloria de Dios cambia, transforma. Y dice hermano la palabra, una repetición de lo que les estoy hablando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente, pero el de repente les había tardado 10 días, Sara. Diga conmigo, de repente. ¿Sabes? A José Dios lo sacó en una noche. Estaba en la cárcel y en una noche, y el otro día estaba en el mejor palacio, en la mejor cama, siendo el segundo del reino. Pero le tardó 20 años. Pero le tardó 20 años. Dios lo hizo en una noche, pero le tardó 20 años en el proceso. 500 vieron ascender a Jesús al cielo. Y Jesús le dijo a esos 500, no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero el día 9 se fueron 100. Ya no pasó nada. No lograban hacer unidad. El día 2, el día 3, otro grupo. Todos los días salía un grupo, todos los días se iba. Pero la vez que la gente salía, el grupo se formaba, se juntaba, se unía. Hermano, a veces para Dios traer unidad tiene que reducirnos. ¿Aló? Estaban juntos y en una sola alma. Diga conmigo, juntos y en una sola alma. Escríbame ahí, juntos y en una sola alma. Pero tuvieron que irse 380 para que eso ocurriera.
Aló. 380 tuvieron que salir. La forma, hermano, más fácil de desbaratar una iglesia, imagínense, en 10 días, amada, de 500 a 120. ¿Aló? Pero cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos y tenían una sola alma. Y entonces dice la palabra que vino el de repente. Diga conmigo, vino el de repente. Y cuando viene el de repente, hermano amado, porque a veces, sabes, a veces el de repente pasa cuando yo estoy callado y a veces el de repente pasa cuando yo estoy hablando. Pedro estaba en la casa de Cornelio y estaba hablando como solo los judíos eran la raza escogida por Dios, la nación escogida por Dios para que el Espíritu los visitara. Y Pedro estaba dándose un tremendo discurso y en medio del discurso el Espíritu Santo lo cayó y la casa de Cornelio, hermano, fue llena del Espíritu Santo y los gentiles estaban recibiendo el mismo Espíritu Santo que había descendido en Pentecostés sobre los judíos. Y Pedro tenía los ojos cuadrados. Y decía, ¿qué es esto? También sobre los gentiles el Espíritu Santo. Aló. El de repente de Dios viene. Y de repente, ya conmigo, de repente, escríbame ahí, de repente, vino del cielo. Ya conmigo, vino del cielo. Un estruendo. Un sonido de chofar. Como un viento recio. ¿Qué es lo que hace sonar el chofar? El cual soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Es posible que alguno estaba enseñando. Aló. No estaban gritando, no estaban cantando, estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Que significa que uno no sabía hablar inglés y ahora sabía hablar inglés. Aló. Ahora hablaba mandarín. Y todos los de las naciones de alrededor que habían venido decían, pero este nunca ha salido de Jerusalén, ¿cómo es que lo oigo hablar en mi propio idioma? Y fueron llenos, diga conmigo, llenos. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Usted debe entender que el Espíritu Santo da idiomas. Y el Espíritu Santo da lo que nosotros llamamos lenguas, que es una manera de hablar con Dios. Pero el Espíritu Santo también da idiomas. ¿Aló? Me acordé trabajando. Ya conmigo, idiomas. Así que si usted es perezoso como yo, ore, hermano. ¿Aló? Ahora vea, yo quiero que usted entienda lo que hace la ley por nosotros. Abra conmigo el libro de Juan, capítulo 8, verso 2. Cuando el pueblo recibió el Espíritu de Dios, recibió la facultad de obedecer al Espíritu Santo. La verdadera aplicación de la ley, el espíritu de la ley. Juan 8, verso 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Qué estaba Jesús haciendo? Ya conmigo, enseñando. Ahora viene la enseñanza más poderosa que les va a dar. Esta va a ser una enseñanza, hermano amado, no solo hablada, sino dramatizada. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer. Ayer hablamos de quién? De un hombre de 38 años que representa a Israel. Ahora vamos a hablar de una mujer que representa a Israel. Y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. ¿A quién Dios le estaba enseñando? A la nación de Israel. Y de un pronto a otro, hermano, aparece la enseñanza gráfica. Aparece una mujer. En la Biblia, la idolatría es comparada con el adulterio.
el quebrantar la ley de Dios, porque la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Aló? Es considerado en la Biblia como adulterio. Y ahora le traen una mujer adúltera. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde está el hombre adúltero? Porque si la agarraron en el mismo acto del adulterio, uno no adultera solo. ¿Aló? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Aló? Por eso usted se va a dar cuenta, hermano amado. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. La engaño para Jesús es que no trajeron al hombre, y en la Biblia había que apedrearlos a los dos porque Dios no es machista. ¿Alguien está conmigo todavía? Y la ley nos mandó, en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? O sea, interpreta. La ley ciertamente ordena apedrear. Escucha, yo les voy a explicar algo a ustedes. El problema que tenemos en Costa Rica es el derramamiento de sangre. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás Dios presentó un ejemplo y permitió que la nación lo viera, para que la nación entendiera el grado de perversidad que hay en esta nación. Y una muchachita humilde, sencilla, normal, de casa, salió de Cartago para estudiar y regresaba a su casa, y un hijo del diablo, desgraciado y pervertido, la agarró, la metió a su carro, la violó y la tiró en un botadero. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer con ese tipo? Los ancianos de Cartago tienen que agarrarlo afuera, quitarle la vida, porque esa sangre de esa muchachita solamente es expiada con el derramamiento de sangre del homicida. Pero ¿qué hacemos en Costa Rica? El tipo hasta dice que es inocente, ¿eh? Con todas las pruebas. No estoy acusando de algo que no es evidente que es lo que pasó. Y ahí lo tienen engordando. Pero esa maldad, como no es expiada a través del derramamiento de sangre, entonces cae la maldad sobre la nación. Entonces nosotros, que somos inocentes, pagamos a través de hambrunas, a través de plagas y a través de situaciones, ¿aló? El juicio de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces la Biblia, hermano, Dios, diga conmigo: yo no soy mejor que Dios. Gente, amado Cristian, que cree que es mejor que Dios, que es más bueno que Dios y más perfecto que Dios. Y Dios dice: quítelo, es porque hay que quitarlo. ¿Aló? Hay gente que se asusta cuando yo hablo así, ¿va? Ahí está la palabra, hermano. ¿Aló? Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y los derechos humanos mal llamados, hermanos, no son mejores que el Dios que creó los humanos. ¿Aló? Y entonces esta mujer es traída y está en el mismo acto del adulterio. Y le preguntan a Jesús: interprete. Ahora yo quiero que usted vea la escena. No quiero contaminarle la mente, pero necesito que usted lo haga. ¿Usted cómo se imagina esta mujer? ¿Y para quién era la tentación? Esta mujer era un trama de Satanás para cuando Jesús estuviera en el Seol, a acusarlo de haber quebrantado la ley. Porque la ley no dice no fornicarás, sino que el espíritu de la ley dice: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya fornicó. La ley dice no fornicarás,
Pero el espíritu de la ley, la razón por la que Dios lo dio, es que Dios dijo: ni la mires. ¿Aló? Y entonces le traen a Jesús a una mujer para poder acusarlo en el Seol. ¿Cómo estaba la mujer? Desnuda. ¿Aló? ¿Usted cómo se la imagina? ¿Como Paquita, la del barrio, o como Maribel Guardia? Me salió buena esa. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. ¿Cómo cree usted que era? ¿Usted cree que era Paquita, la del barrio, ahí desnuda en el pueblo? ¿O usted cree que era Maribel Guardia? Yo creo, yo marco por la B, hermano. ¿Aló? Ahora imagina, esta mujer, monumento de mujer ahí, hermano. Pero Jesús nunca la ve. Vea esto. ¿Está conmigo? Y la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? O se interpreta. Mas esto decían tentándole para acusarle aquí y en el Seol. Pues pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Hermano, Jesús, ni bruto que fuera. ¿Aló? Tenía la mirada no en la mujer, tenía la mirada en el suelo y escribía la ley de Dios en el polvo. ¿Y sabe qué dice la ley de Dios? No cometerás adulterio. ¿Aló? Pero ¿dónde tenían la vista puesta los escribas y fariseos y todo el público que se golpeó? ¿Aló? Jesús estaba viendo el suelo, la debilidad humana, porque fuimos hechos de polvo. Alguien está conmigo todavía. Y él era hermano de dos naturalezas. Él es el hijo de Abraham y Dios. Era mitad celestial como las estrellas del cielo y era mitad terrenal como el polvo del mar. ¿Aló? Y dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, no la vio a la mujer, vio a ellos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La ley decía, o la misma que es la codificación de la ley, decía que cuando una persona iba a apedrear tenía que estar 100% seguro que no era culpable del pecado con el que estaba acusando. Es decir, si vamos a apedrear un hijo contumaz, un hijo malcriado, y los padres lo sacaron afuera de la ciudad, el que tiraba la piedra tenía que ser 100% seguro que era un buen hijo. ¿Aló? Y entonces déjame decirle lo que dice en el original. Porque el original no dice el que esté sin pecado tire la primera piedra. El original dice el que no la ha deseado que tire la primera piedra. ¿Aló? Porque si usted dice el que esté sin pecado y usted dice, puña, pero ¿cuántos pecados hay? ¿Aló? ¿Tengo que ser santo? No. Jesús lo que les dijo es, yo conozco la intención de su corazón, desgraciados. Lo que Jesús les dijo es que algunos decían, qué bruto ese que lo agarraron, ¿verdad? Yo con ese monumento jamás me agarran. ¿Aló? No era que no querían pecar. ¿Aló? Y otro decía, oiga, qué hombre dichoso. ¿Aló? A mí aunque me apedren. ¿Aló? Y Jesús les dice, el que no la ha deseado, porque escrito está, no fornicará. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y entonces los que tenían la piedra en la mano se sintieron convencidos de pecado
Y soltaron la piedra. Y soltaron la piedra. Pero Jesús, ¿qué seguía haciendo? Seguía escribiendo en el suelo. ¿Aló? Seguía escribiendo en el suelo. Y dice la palabra, hermano. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos. ¿Aló? Por los oídos. ¿Aló? ¿Usted quiere ser santo? ¿Aló? Usted tiene que poner guarda en sus ojos. ¿Aló? Mira, Cris, que extraordinario. Jesús, nuestro maestro, el Hijo de Dios, santo, no miró a la mujer. Y alguien está como Gillo, ¿verdad? Andaba buscando una tentación para vencerla. Por eso terminas, hermano, arrastrado, golpeado, derrotado, porque nosotros tenemos que saber que solo somos vaso de barro. ¿Aló? Diga conmigo, solamente soy un vaso de barro. Y entonces, como soy un vaso de barro, no ando mirando lo que no tengo que ver. Y sabes, cuando éramos niños en la escuelita dominical, los que tuvieron esa experiencia cantaban: cuidado mis ojitos lo que ven, en el cielo está el Señor. ¿Hay alguno de esa generación aquí? Y Él nos cuida con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven, y cuidado mis pasitos donde van. ¿Aló? ¿Qué carajo andas haciendo caminando para donde no tienes que caminar? ¿Aló? Cuidado mis oídos lo que oyen, en el cielo está el Señor. Pero cuídese usted también con amor, hermano. ¿Aló? Porque te pones a escuchar lo que no tienes que escuchar y te va a contaminar. ¿Aló? Así que Jesús, hermano, nunca la mira. Jesús escribió en el suelo. Cuando la trajeron no la vio. Cuando les habló a ellos y volvió a escribir en tierra. Pero Jesús le suelta un voltaje: el que no la ha deseado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos. Tienen la conciencia más, porque ya están más cerca del borde, ¿verdad? Claro, hermano, cuando uno está joven no siente, hermano, que está al borde ahí del precipicio, ¿verdad? Pero cuando ya está más viejo, tiene que ponerle más cuidado, porque uno sabe que tiene menos años en teoría. ¿Aló? Diga conmigo, conciencia. El Tribunal Supremo del Hombre que aprueba o desaprueba las acciones de la voluntad. ¿Qué es conciencia? El Tribunal Supremo del Hombre que aprueba o desaprueba las acciones de la voluntad. Ahora nosotros tenemos una bendición, que el Espíritu de Dios grabó su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí sale la ley. ¿Aló? O usted, cuando se le tuercen los ojos, no se acuerda que dice: no fornicarás. ¿Aló? O usted dice: Señor, vamos a negociar. ¿Qué me pasa hoy, Señor? Vamos a negociar, Padre, el cuerpo para mí y el alma para usted. Nada de eso, hermano. ¿Aló? Y dice la palabra: al oír esto, acusados por sus conciencias, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y diga conmigo: enderezándose. Yo quiero que usted entienda que la palabra enderezándose significa que la miró el rostro. Porque ¿dónde tenían a la mujer? Pero Jesús no se enderezó y le miró desde el dedo gordo. No.
se enderezó y abrió los ojos y la miró al rostro. No está mirando su cuerpo, no está mirando su cuerpo con mala intención y enderezándose. Hay algunos de nosotros que tenemos que enderezarnos. Hay algunos de ustedes que necesitan que Dios le ponga una plancha, hermano, para que cosas en su vida se enderezcan. ¿Cuántos dicen amén? Padre, hay esposas que oran, Señor, enderézalo. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ¿cuál era el único que estaba ahí que podría apedrear a esa mujer? El que no la había deseado. El único que podía apedrear a esa mujer se llama Cristo Jesús. El único que no la deseó, el único que no quebrantó la ley, el único que estaba facultado para tomar la piedra y matarla, le dijo: ni yo te condeno. Bendito sea nuestro Señor, que llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores para darnos una nueva oportunidad de vida. Pero no se le olvide esto: vete, pero deje ese hábito desgraciado. Aló. Y no peques más. La gracia no es libertinaje. La gracia no es, hermano, un permiso de Dios para vivir en pecado. La gracia es una nueva oportunidad para mostrar a Dios arrepentimiento. La gracia es una nueva oportunidad para vivir en su presencia. La gracia es una nueva oportunidad para agradar a nuestro Rey. Y hay gente que Dios le dice: ni yo te condeno. ¿Aló? ¿Sabes? Nunca se me olvida que yo amaba a un muchacho. Yo creo que de alguna manera él me amaba a mí, pero él amaba más el licor que a mí. Y una vez Dios me dijo: dile que si no deja el licor, va a morir borracho. Dile que yo le doy una oportunidad más. Y yo esperé que se le pasara la borrachera, que me pudiera entender. Y lo abracé y le dije: Cristian, tengo que hablar contigo, pero seriamente. Dice Dios que te da una oportunidad más, pero que si no te arrepientes y vuelves a Él y lo amas más a Él que al licor, porque yo sé que amas a Dios, pero el asunto es que amas más el licor que a Dios, te vas a morir borracho. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Le dio 5 oportunidades más. Del día que yo hablé con Él al día que recibí la llamada con la que se fue, 5 borracheras más. Y un día recibí la llamada. Se había emborrachado y se quedó en la borrachera. Muchas veces pienso, porque usted sabe, hermano, una de las cosas más tremendas de cuando usted celebra un sepelio es que todos van al cielo. ¿Aló? Tú sabes que no es así. Que la Biblia dice que los borrachos, y es duro. Tú sabes lo que es decir y hablar de enfrentar una eternidad sin Dios. Pero la Biblia dice: los borrachos una oportunidad más. ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios no se complace en la muerte del impío, sino en el arrepentimiento del pecador.
Y hoy, al celebrar Pentecostés, el Señor dice: vuélvete a mí, para que el espíritu correcto de la ley, el Espíritu de Dios, venga sobre ti y pueda traer testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Y quiero finalizar con eso. Jesús profetizó en el libro de Juan y dijo: cuando el Espíritu de verdad venga, Él hará tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. Convencerá de pecado. Diga conmigo, convencerá de pecado. Todos sabemos y que estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Esa palabra es una palabra muy fuerte. Esa palabra habla de un interrogatorio en el juzgado, de tomar el acusado y ponerle el puñal aquí hasta que confiese que es culpable. Diga conmigo, convencer de pecado. Pero hay dos cosas más que la iglesia ha olvidado. El Espíritu Santo tiene que convencer de justicia. Y cuando le dijeron al Señor: ¿por qué de justicia? Véalo un momento conmigo ahí, hermano, en la palabra. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. ¿Aló? Juan capítulo 16. Solo dame un segundo para buscarlo. Dice el Señor diciendo, hermano, en Juan 16, verso del 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré a él. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Porque Cristo es la solución para el pecado. Él es antídoto para el pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero tenemos que creer que aunque no lo vemos, la obra redentora de Cristo nos ha limpiado y tenemos que caminar en un nivel de justicia. Hermano, yo no conocía las injusticias hasta que me metí en una iglesia evangélica. La iglesia tiene que caminar en justicia y tiene que permitirle al Espíritu Santo convencerlo de justicia. Diga conmigo, justo. Uno que camina en integridad y en justicia delante de Dios. Pero vea esto, y de pecado. Y cuando empiezas a ver de pecado, que es la tercera obra que el Espíritu Santo hace, el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las tareas pendientes es que el Espíritu Santo convenza de juicio a la iglesia. Porque para muchos Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. Porque Jesús dijo antes de la cruz, viene el príncipe de este mundo, pero eso fue antes de la cruz. Pero la cruz lo cambió todo. Porque la Biblia dice, ahora es el juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y le pregunto, ¿afuera de dónde? Sabes, yo me muero de risa de alguna gente, hermano. Están hablando, hermanos, sobre el rapto de la iglesia y qué es lo que lo detiene. ¿Y saben qué dicen que es lo que lo detiene? Que Satanás está en el cielo y que hasta que Miguel lo eche afuera, entonces no puede venir el rapto. Pero qué clase de ignorancia de la palabra. Aló. Porque entonces, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús para que el bendito Miguel se decida a tirarlo abajo?
No, mi hermano, es que cuando Jesús, hermano, iba a resucitar, antes de que Jesús ascendiera, el lugar que Satanás tenía como príncipe de este mundo, él fue despojado, fue exhibido públicamente, hermano. Le hicieron bullying, le dieron por aquí, le dieron por aquí, hermano. Le hicieron de todo, lo arrastraron de una pata, lo exhibieron públicamente, y Jesús se sentó en el lugar que él tenía, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Y dice: ay de los moradores de la tierra, porque antes estaba en el cielo y hay fiesta en el cielo porque se libraron de esa plaga. Pero ¿dónde cree que cayó la plaga? Y ahí sí es cierto, ahí viene la plaga, hermano. Aló. Y esa plaga, ¿sabe dónde está? Aquí en la tierra. Pero antes el portantorchas, y ahora se llama el príncipe de las tinieblas. ¿Sabe por qué es príncipe de las tinieblas? Porque se apagó la luz, porque no tenía luz propia, porque no pagó el recibo y le cortaron la luz. Y ahora, hermano amado, está despojado, y la iglesia tiene que entrar en la convicción del Espíritu Santo, porque el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Puedes darle un aplauso a él. Debemos de dejar de excusarnos en el diablo. Ay, es que el diablo, lo que me hizo el diablo, me desbarató el matrimonio. El diablo me desbarató el matrimonio, y usted no sabía que no tenía que ver lo que no tenía que ver. Son obras de la carne. ¿Aló? Hermano, la carne no busca las moscas buscan la carne. Son obras de la carne. Saque un bistec allá afuera de su casa y verá qué pasa, hermano. Una media hora después. Aló. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Y en la Biblia, hermano amado, y hablando de Pentecostés, la Biblia dice: no satisfagáis para los deseos de la carne. Pero dice que podemos abundar en el fruto del Espíritu. Finalizo con esto. La iglesia es un periodo entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas, donde habrá una lluvia temprana que ya pasó y una lluvia tardía. Hermano, el día y la hora yo no lo sé, pero yo sí sé el mes. Jesucristo regresará por su iglesia en la fiesta de trompetas. Y a eso apunto la credibilidad de mi ministerio de 30 años. ¿Sabe por qué? Porque resulta que los profetas entendieron cuándo Elías iba a ser arrebatado. Y nosotros vamos a entender el día que seremos arrebatados. Porque dice la Biblia que los impíos no entenderán, pero los entendidos entenderán. Y dice la palabra, amado Cristian, que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Pero yo le pregunto, ¿cuántas iglesias celebraron Pentecostés ayer? Yo le pregunté a alguno y alguien me dijo: ¿qué es eso? Porque solamente se quedan en los rudimentos del evangelio, en un nivel de evangelio básico que es salvación nada más. Yo creo que van a llegar al cielo, hermano, como en una patineta, ¿verdad? Sin tribunal de Cristo. Hermano amado, la iglesia, cuando entendemos a movernos sobre las fiestas, y en estos días que vienen, hermano, en estos meses que vienen, vamos a hacer un tremendo énfasis antes de llegar la fiesta de las trompetas, porque la fiesta de las trompetas es la única fecha que nadie sabe el día y la hora en que va a ocurrir. Por eso la frase el día y la hora nadie lo sabe es una frase idiomática del pueblo de Israel. Dígame una frase idiomática del tico, de nosotros, que solo nosotros entendemos. Hay un montón que vacilamos con los gringos, ¿verdad? ¿Ah? Colgó las tenis. ¿Qué carajo es eso, hermano? Colgó las tenis. Y nosotros sabemos que el tipo se murió, pero dígale a un extranjero.
Dígale a un extranjero, el tipo se imagina con las tenis ahí a ras. Es una frase idiomática. El día y la hora que nadie sabe es porque ese día se celebra cuando se logra avistar el primer cachito de la luna. Es que Pascua todo el mundo sabe porque ya apareció el cachito de la luna y 14 días de Pascua. ¿Aló? Tabernáculos es igual, pero trompetas es que cuando el sumo sacerdote mira el cachito de la luna, entonces suena el shofar y usted tiene que soltar todo lo que está haciendo, sea de noche o sea de día, porque empezó el Shabbat. Entonces, como es una frase idiomática, la iglesia tiene que entender a celebrar la fiesta, porque si celebramos la fiesta vamos a saber el día y la hora. No sabemos si este año es, hermano, pero déjame decirle algo. Hoy estamos, ¿qué? 23. Entre 3 días hay una luna de sangre en Jerusalén y en Costa Rica lo vamos a ver también. Hay una luna de sangre y en diciembre hay un eclipse de sol. Y le dice la Biblia, en aquel día el sol se vestirá de silicio y la luna de sangre, antes que venga el día terrible del Señor. Si yo fuera usted, prendo los ojos, se me preparan todos los bombillos y me pongo en modo alerta y en modo rapto, porque la cosa está dura. ¿Alguien está conmigo todavía? Dice, pastor, pero es que la Biblia dice que la ciencia se aumentará. Hermano, ¿cuánto más quiere usted que se aumente la ciencia? ¿Aló? ¿Usted quiere que hagamos como la monja voladora, que podamos volar? ¿O usted quiere que hagamos como Jenny, que hagamos los ojos así y nos transportemos del lugar? Vea lo que estamos viendo, la tecnología que estamos mirando y entienda que ya el tiempo se nos terminó. Hoy cerramos Pentecostés y empezamos una carrera a la fiesta de las trompetas en el 7º mes. Y cuando ese día llegue, hermano, el tiempo señalado, y quiero finalizar con esto. Las primeras 4 fiestas hablan de la primera venida del Señor. Murió en Pascua, estuvo en la sepultura en panes sin levadura, resucitó en primicia y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en las fiestas del Señor. Ahora nosotros sabemos cómo se van a cumplir la segunda venida de Cristo. En trompeta regresará por su iglesia. En el día de la expiación juzgará a las naciones y en tabernáculos vendrá el milenio. Así que, hermano, prepárese, porque las fiestas son el reloj profético de Dios que nos dice cómo son la primera y la segunda venida. Levanto un aplauso al Rey de Reyes y Dios les... Bendecimos a los que nos están mirando a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, les prospere, y es una bendición que nos hayan acompañado.